El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. La reforma a la salud se destrabó en el Congreso, superó su segundo debate en la Cámara de Representantes y ahora queda por segunda vez en manos de la Comisión Séptima del Senado, en medio de tensiones sobre el articulado. ¿Qué se aprobó? ¿Qué responde a los detractores? Los invito a esta conversación con uno de los abanderados de la reforma a la salud en el Legislativo, para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País, nueva temporada. Los saludamos desde la Plaza de Bolívar en Bogotá, a la entrada del Congreso de la República para hablar de la aprobación de la reforma a la salud en su segundo debate. Y para conocer el ABC de lo que se aprobó, me encuentro hasta ahora con el representante del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón. Gracias por acompañarnos. Hola Andrea, gracias por la invitación. Bueno, usted ha sido uno de los ponentes, de los abanderados de la discusión de la reforma a la salud, y yo quiero que de manera muy pedagógica y muy clara, muy concreta, empecemos punto por punto a hablar de lo que se aprobó. ¿Cómo lo catalogaría? Mira, con la reforma a la salud que se aprobó en Cámara, pero que falta Senado, se aprueba que se eliminen las autorizaciones para poder acceder a medicamentos, para acceder a procedimientos, para acceder a cirugías, porque ya no van a ser las EPS las que manejen los recursos, sino que será un control público de los recursos públicos y le tendrán que pagar directamente al prestador, es decir, a la clínica o al hospital o al profesional que está atendiendo a la persona. Se van a crear unas instancias de CATS para que ellos mismos asuman los procesos y los trámites y que no le carguen a la gente que cuando debe ir por una cita entonces tiene que hacer una cola, después otra cola para que le autoricen, después otra cola para la cita. ¿Qué es lo que hay ahora? Unas interminables filas, claro, que uno no sabe ni cuál es el protocolo, de dónde a dónde ir. Son filas, pero además tiempos supremamente postergados y que depende de la población de que tiene que ir a gastar transporte para ir a un lado, para ir al otro y esperar si de verdad le dan una cita, una opción, si esa entidad tiene convenio, es lo que le dicen a la población. O que se pegan de un teléfono y que nunca les contestan. Así que en la reforma queremos avanzar en que se eliminen las autorizaciones para que pueda haber una atención oportuna y de calidad. Pero también se aprueba unas cuentas y unos recursos para garantizar que toda persona que tiene un tratamiento de alto costo, de una hospitalización, pues que no se llegue a ninguna angustia porque van a estar los recursos para garantizarle su financiación. Pero también va a haber una cuenta y unas garantías para recuperar la infraestructura y los hospitales públicos porque los destruyeron. Todas las EPS con los recursos públicos que administraban construyeron sus propias clínicas rápidamente con régimen privado sin pedirle permiso a nadie, pero los hospitales se fueron deteriorando. Por eso hoy tenemos más de 630 municipios sin ningún centro de atención ni pública ni privado y por lo tanto ninguna protección de la población, 135 municipios sin salas de parto. Así que se busca unos fondos para recuperar los hospitales, para que sean bonitos, para que tengan garantías laborales y por supuesto para que tengan altos niveles y estándares de atención. Ya vamos entonces a ir desmenuzando todo el articulado y qué es lo que se aprueba en este segundo debate, porque todavía falta un tránsito en el Congreso de la República. Pero yo quiero entonces preguntarle para las personas que estén escuchando y tratando de entender cuál es esa ruta de la salud. Si alguien en Colombia necesita una atención en salud, ¿cómo va a ser ese paso a paso? ¿A dónde tendría que ir? ¿Qué es eso de los CAP? Porque se ha escuchado mucho, pero tal vez la gente no lo reconoce bien. ¿Cuál es ese tránsito de cómo va a funcionar con esta reforma? Mira, la mayoría de la población está en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, la mayoría, y muy pocos están en regímenes exceptuados.
que son las fuerzas militares y magisterio. Y un número más pequeño son personas que tengan capacidad de pago y deciden pagar planes complementarios. ¿Por qué paga la gente planes complementarios? La prepagada. Lo que llaman prepagada, porque buscan que la atiendan de manera más rápida, ¿cierto? Que si necesita una cita con especialista, no le demore 3 meses, 6 meses, sino que haya más agilidad en el procedimiento. Porque entre más rápido usted lo atiendan, más lo identifican y lo diagnostican, pues menos tiempo le van a dar a la enfermedad para que avance. De tal manera que hoy lo que hay es que la mayoría de la población no tiene acceso a pagar un plan complementario. Entonces tiene que esperar los tiempos que le digan el actual sistema. Cuando se retrasa, pues esto va en contra de un tratamiento a tiempo, de salvar vidas incluso. Precisamente eso digo. Cuando usted tiene un procedimiento demasiado engorroso y dispendioso, cuando usted está sintiendo una dolencia, pues lo llevan casi que a la enfermedad. Y cuando va a la enfermedad, entonces usted va a urgencias. Y en urgencias se disparan los costos de las atenciones y después los llevan a hospitalizaciones que disparan mucho más. Es decir, te llevaron a la enfermedad, que es lo que más cuesta. Exacto. ¿Cómo quedaría entonces de acuerdo a lo que se aprobó en segundo debate aquí en el Congreso? Entonces lo que estamos buscando en la reforma es que hayan unos centros de atención primaria que tengan capacidad resolutiva, es decir, que te puedan atender situaciones inmediatas, de primer nivel, pero también que haya una capacidad administrativa para que no te carguen a ti todas las vueltas, sino que te digan, usted tiene estas opciones en tales hospitales o clínicas, con tales médicos, esto en 8 días, esto en 5 días, y tú tomas la decisión, que el paciente decida qué médico lo quiere atender. De tal manera que el centro de atención primaria te va a atender en una dolencia, en una preocupación, pero el centro de atención primaria también va a estar localizado principalmente cerca de donde viva la gente. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer también revisión permanente de los vectores de riesgos de salud que tiene la población. Van a tener equipos básicos de salud que van a tener que estar, digamos, sondeando a la ciudadanía, mirar dónde hay riesgos, por lo menos de embarazo adolescente, dónde hay riesgos de drogadicción, donde hay contaminantes que puedan afectar la salud. Es mucho más focalizado. Es más cercano a la población, porque hoy lo que tiene el sistema es que usted viva donde viva, tienes que ir a donde están los puntos de las IPS, que las han concentrado en algunas partes de la ciudad. Ya necesitan algo más. ¿Qué pasa ahí? Entonces ellos son los que van a decir, aquí tenemos una red de prestadores complementarios, ya, y no le van a decir a usted, se tiene que ir para ese, como hacen ahora, porque lo hacen es con función del negocio, sino que le van a decir, aquí hay una opción, mire cuál le queda más cerca y cuál le da una opción más rápida, o si de pronto la persona ya identifica que hay un médico o un prestador que más le gusta, él va a tomar esa decisión, pero no lo ponen a la misma persona a tener que hacer el procedimiento ella, sino que para eso las gestoras le van a hacer con los centros de atención primaria, le van a orientar en el proceso. Bueno, representante, otro de los reparos que dicen los críticos de la reforma es que vamos a volver a los viejos tiempos de hacer filas en el Seguro Social a la madrugada, cuando las personas pues tenían muchos inconvenientes para pedir una cita a la salud, y que esa estatización pues es la sepultura al sistema actual de salud, que aunque tiene fallas pues igual funciona, y que es volver a un pasado que no funciona. ¿Qué le responde? Pues si esa fuera la argumentación, se ha autosepultado ellos mismos, porque no han resuelto ese problema. La población sigue haciendo filas hoy desde la madrugada para poder tener una atención en salud o para poder ir a buscar una autorización para una atención en salud. De tal manera que lo que hay que recordar es que el Seguro Social básicamente existía y se financiaba por las cotizaciones. Solamente los trabajadores y trabajadoras que cotizaban pues tenían acceso, ellos y sus beneficiarios de salud, pero con la Constitución del 91, que define en el artículo 48 y 49 que la seguridad social y la salud, entre eso, como parte de la seguridad social, va a ser un derecho universal y de obligación de cargo del Estado, pues entonces se logran que se aumenten las fuentes de financiación, ya no solamente las cotizaciones, sino de los impuestos de la ciudadanía, y por eso no podían haber una especie de personas que no estuvieran aseguradas, porque se iba a financiar con el recurso de todos los colombianos y las colombianas. Pero ¿qué hicieron? Hicieron un régimen contributivo, unos subsidiados, y convirtieron a los afiliados de primer y segundo nivel, incluso dándole una UPC mayor a los del contributivo que a los del subsidiado. Y lo concreto que hay que decirle al país es que lo del Seguro Social ya no viene más, porque
las fuentes de financiación son distintas y porque hemos logrado superar muchos, digamos, desarrollos de infraestructura en el país. Y sobre todo, no es posible estatizar porque hoy el 80% de los prestadores en Colombia son clínicas y profesionales, es decir, privados. Y lo que busca la reforma es que les llegue los recursos directamente a ellos para que puedan atender de la mejor manera a la población. Así que quienes insistan que esto es una estatización es porque o es una astucia maligna para tratar de desacreditar la reforma o es porque definitivamente no se la leyeron. Bueno, en un capítulo anterior aquí en Entrevistas con Alma de País hablamos con el director de la ADRES y él nos explicaba qué era la UPC, qué es lo que se paga por cada usuario de salud y que había una diferencia con lo que dicen las EPS, que ellos pedían que fuera más alta, pero el director de la ADRES decía, pero es que hay personas que tenían 15.000 traslados en ambulancia, algo que no es posible. Había cobros por personas que ya habían fallecido y seguían pagando supuestamente unos servicios de salud. Respecto a esa realidad, con lo que viene para ese nuevo sistema de salud, de acuerdo a lo que se aprobó en la reforma? Bueno, se va a seguir utilizando el instrumento de UPC como medida de cálculo para definir el presupuesto de la atención en salud. Va a haber una UPC para el nivel primario, una UPC para el nivel complementario, que garantice efectivamente la atención en salud y la protección de la población. Ellos dicen, no, usted lo van a hacer por una discreción solamente del ministerio y eso entonces van a hacer rifas y van a desfinanciar el sistema. Mentiras, en la misma norma queda que el ministerio, que es quien tiene la responsabilidad institucional de definir los ajustes y los incrementos de UPC, va a estar asesorado precisamente por una comisión asesora de beneficios, costos, tarifas, que hoy existe y que son personas especialistas en el tema, que hoy hacen los análisis con base en la información que les dan las mismas EPS. Las EPS concentran todo hoy. Entonces, hoy lo que hay en el sistema actual es que para que el gobierno pueda definir los incrementos de la UPC, tiene que recibir la información que le dan las EPS. Es decir, tiene que confiar. Y se encuentran datos como lo que tú dices. ¿Cómo así que una EPS reporta los gastos de procedimientos como una colostomía, que como precio de referencia es de 4 millones, pero reportan que hubo episodios en que pagaban 780 millones? En una sola persona inflaron los costos con lo que hubieran podido atender a 200 personas. De esa manera, hoy por eso dicen que no alcanzan los recursos. ¿Cómo así que le cobran las EPS servicios de personas que ya habían fallecido? Y fue una, ni fueron dos, ni fueron tres, fueron 23.000. Entonces, nunca les va a alcanzar la plata, serían un barril sin fondo. Todos los recursos quedarían centralizados en ADRES. Quedarían centralizados en el ADRES. Y ya no pasaría eso que usted está diciendo, lo que recordábamos. Porque se van a buscar varios controles. Aquí se están estableciendo varios controles en la reforma. Un control, va a haber un régimen tarifario para que defina un piso y un techo de precios de tratamientos, de procedimientos. ¿Eso qué sirve? Que le pongan un piso, y eso es importante, porque si te ponen un piso muy por debajo, te pueden quebrar a los pequeños, ¿ya? Y beneficiar solamente a los grandotes. De hecho, vamos a poner un techo para que no se termine especulando y pase lo que te acabo de decir, que se justifique que están haciendo sobrecostos impresionantes, que incluso le ha traído sanciones a EPS y agremiaciones como la SEMI. Lo han sancionado por cartelizarse y están estableciendo efectivamente las auditorías integrales y concurrentes y unas aleatorias para vigilar y auditar a los auditores. Así que estamos poniendo varios controles. ¿Usted puede garantizar que no va a haber desfalco en el sistema de salud? ¿Qué va a pasar con la corrupción? ¿Qué va a pasar con la EPS? Pero son preguntas que le voy a hacer al regreso, porque vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos aquí en Entrevistas con Alma de País, hablando con el representante de la Cámara, Alfredo Mondragón. Gracias a este proyecto de Caminos Comunitarios para la Paz han sido mucho beneficio realmente, que es que anteriormente nos tocaba a nosotros a lomo de mula. La gente sufre para sacar sus productos. De pronto para citadinos, para las ciudades esto es pequeño, para nosotros es inmenso. Es la primera vez que un gobierno voltea los ojos hacia una comunidad, hacia los presidentes de las juntas de acción comunal. Es algo muy grande. Comisión de Regulación de Comunicaciones.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Entrevistas con Alma de País y estamos desde las afueras del Congreso de la República para hablar de cómo queda la aprobación de la reforma a la salud, que pasa su segundo debate, pero todavía le queda un camino. Estamos hablando con el representante Alfredo Mondragón, uno de los ponentes del pacto histórico que logró esta aprobación. Hablando de esos tiempos, ¿qué le falta a la reforma? Bueno, la reforma está en la mitad de camino, es un paso muy grande el que hemos dado en la Cámara, pero viene un desafío muy grande que es el Senado de la República, porque allá se cayó precisamente y se archivó la reforma sin discutirla. La pupitrearon para hundirla y sabemos que es un desafío muy grande que tenemos. Si no pasa la reforma a la salud, en 10 años las EPS van a poder controlar más de 1.200 billones de pesos. Yo creo que el pueblo colombiano tiene que lograr la incidencia en el Congreso y en el Senado de la República para que su presión legítima y democrática sea superior a esas presiones ilegítimas que pueden hacer desde grupos económicos. Yo le preguntaba antes de la pausa que si usted puede garantizar como ponente de esta reforma a la salud que no va a haber desfalco como sí lo ha habido en el pasado, caso Salud Cop, que ya casi que se vuelve una costumbre, desafortunadamente, un nuevo escándalo de la salud. Y en este momento incluso el actual gobierno lo ha reconocido, también han salido informes periodísticos donde muestran que a través de las IPS por ahí se está yendo toda la plata. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? ¿Cómo se le va a poner freno a eso? ¿Por qué sigue pasando todavía? Mira, para acabar con la corrupción en la salud, en las alcaldías, en el transporte público, en la explotación de petróleo, en todos los negocios, pues hay que acabar con los corruptos. Entonces habría que esperar o que haya un poder divino que nos elimine de los corruptos o crear normas que le ponga obstáculos. Las normas actuales no le ponen obstáculos a los corruptos, les favorece que hagan corrupción. ¿Cómo así que usted le entrega billones de pesos a un privado? Le dice que usted verá a quién le paga, a quienes que deben atender a su población, pero además le dicen autoaudítense. Es decir, ustedes mismos revisen si lo están haciendo bien. Entonces eso es un entramado que le favorece a los corruptos. ¿Y cuál es ese obstáculo que usted dice con esta reforma sí se le pone un freno? Acabar con el intermediario financiero que son las EPS y que no sean EPS anclados con grupos políticos de las regiones los que digan a qué clínica o a qué hospital le pagan y qué porcentaje le pagan, sino que haya un poder público de los recursos públicos de la salud y que las transacciones de los pagos tienen que estar visibles a tiempo real en un sistema público de información interoperable para que la gente vea. Lo importante es que usted no le ponga un peaje a los recursos. Entre más peaje le ponga a los recursos, entre más intermediarios, pues menos plata va a quedar para la atención final de los afiliados, porque van a haber un poco de personas que van a quedar con una partecita. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es que haya un aseguramiento social, que le estamos entregando un poco de plata a las EPS por hacer nada. Realmente lo que a ellos les preocupa es que las EPS ya no manejen el 92% de los recursos, solamente van a manejar el 5%. Y nosotros creemos que de esa manera va a haber una garantía para que le lleguen los recursos y los flujos directamente a la población. Por eso aquí me meto en otra discusión. Sí. Y es que el Congreso, y debo sentirme orgulloso, yo presenté, en mi equipo creamos la proposición para el artículo 48 conjuntamente con la representante Lopera y con otros congresistas. Le da facultades al presidente Petro para que en 6 meses pueda establecer un régimen especial laboral para el sector de la salud. Eso es importante porque hablamos de las garantías laborales de quienes están en todo este sistema. ¿Qué significa eso? Lo que significa hoy es que, según datos que tenemos recientes, los incrementos absolutos ya de profesionales de ciertas ocupaciones y profesiones en la salud han sido realmente precarios. Para las enfermeras, que es una actividad principalmente feminizada, también enfermeros, pero la mayoría son enfermeras, ha tenido un incremento absoluto de solo 400.000 pesos en los últimos 10 años. Psicología, personas que trabajan como psicólogos han tenido crecimientos negativos. Personas que trabajan en nutrición, que es un elemento fundamental de la atención primaria, del cuidado de la población, han tenido incrementos de más de 36.000 pesos en términos absolutos en los últimos 10 años. Es decir, la precarización laboral brutal. Pero si vamos, por ejemplo, solamente al sector público, más de 128.000 personas que trabajan en la atención pública no tienen ni vacaciones,
no tienen primas, no tienen cesantías, no tienen derecho a descansar cuando tienen turnos supremamente graves. Y cuando usted tiene una población que trabaja en esas condiciones inhumanas, pues la atención también va a ser, pues se va a afectar. ¿Por qué? Porque tiene un poco de gente trabajando en condiciones supremamente precarias. Y aquí quiero sumarle algo y usted me contesta entonces cómo va a cambiar, porque ya se volvió casi que paisaje, que entonces uno ve un grupo de enfermeras en Chocó, en diferentes hospitales que dicen, oiga, llevamos 6 meses, llevamos 1 año, nada que nos pagan. ¿Eso va a cambiar? Pues claro, porque estamos diciendo, si acaban la intermediación financiera, entréguenle el flujo rápido a los prestadores y paguen. Y los que quieren tumbar la reforma, entonces nos dicen que eso va a ser corrupción porque no va a haber control. Es mentira, lo que va a haber es flujo hacia los prestadores para que los prestadores no tengan el cuento de que entonces no le pagan a sus médicos, a sus profesionales, a sus enfermeras, que porque no tienen la plata. Quien no lo haga, entonces van a tener sanciones, porque para devolvernos al tema, le estamos dando facultad al presidente Petro para que haga un régimen laboral, tanto para el sector público como privado, y es que no pueden haber trabajadores en el sector de la salud en precariedad laboral. Tienen que tener contrato de trabajo, garantías laborales, y que efectivamente eso va a redundar en el servicio a la población. Y la ciudadanía tiene que hacer la presión legítima y democrática, pacífica y multitudinaria para que ese Congreso no siga legislando en contra del pueblo, sino que, carajo, que le devuelva los derechos. Bueno, eso va a depender de lo que ocurra aquí justamente en ese debate en la Comisión Séptima del Senado de la República. Hay un tema que también fue muy polémico y es el de la meritocracia o no, o que los políticos en las regiones eligieran a dedo a quienes iban a representar pues, la dirección de la salud en los territorios. ¿Qué pasó con eso al fin? ¿Cómo quedó? Nosotros queríamos avanzar en meritocracia, pero muchos dijeron, no, lo que pasa es que quiere concentrar la decisión de los hospitales en el gobierno nacional. Se generó una controversia y terminó tumbando el artículo. Yo creo que el Congreso, ahora el Senado, tiene que seguir trabajando en propuestas que busquen meritocracia para darle garantías a la responsabilidad pública de los gobiernos con la administración de los hospitales. Y esa es una de las críticas que entonces quedó en manos de los que mandan en los territorios. Pues esa es una crítica artificial y realmente sin mucho sentido, porque eso es lo que opera hoy. Eso es lo que opera hoy, eso no se está creando en la reforma, es lo que opera hoy. A mí me gustaría que avance en mérito. Ahora cuénteme, ¿cómo se destrabó la reforma? Recuerde al pueblo que en el 2002, cuando llega Álvaro Uribe Vélez, presentó una reforma laboral que le quitaba horas de recargo nocturno a la gente, porcentajes de dominical y festivos, ¿cierto? De pago adicional cuando trabaja dominical y festivos. Destrozó el contrato de aprendizaje de la juventud trabajadora, se la aprobaron en 3 meses. Pero el presidente Petro presenta reformas que recuperan esos derechos que acaba de decir, o la reforma a la salud, que quiere acabar con esos intermediarios que dificultan y vuelven imposible el sistema de salud, y llevamos ya casi 3 años y no se la han querido aprobar. Entonces lo que hay que decir es que el Congreso hoy está realmente en deuda con el pueblo colombiano. ¿Por qué pudimos avanzar en estos días? ¿Por qué se destrabó si finalmente estaba ahí como empantanada? Porque utilizó un instrumento, primero porque hay un acumulado que hemos venido logrando, hay que decirlo. Hemos venido haciendo muchos acuerdos, hemos logrado coincidencias. ¿Han hecho consensos? Claro, hemos logrado consensos. Hemos hecho más de 60 audiencias públicas y mesas técnicas durante todo este periodo, multitudinarias, debates en todo lado. Yo he estado en medios con los opositores de la reforma en todo lado. Pero también creo y debo valorar el mensaje de urgencia que radicó el gobierno, donde establece que apremia al Congreso que es priorizar en el orden del día la reforma a la salud, y hasta que no se agotara el debate no pueda meter otra cosa. Entonces salió en 2 días la reforma a la salud cuando llevaba 3 años que nada que pasaba. Es que también creo yo que hay mucha pereza en el Congreso, que a nosotros nos pagan más de 30 salarios mínimos mensuales y unos congresistas le quieran negar los derechos laborales a las personas, a la mayoría del pueblo colombiano que gana entre 1 y 2 salarios mínimos. Pero ¿y qué no vienen? Y nomás vienen a trabajar los congresistas 2 días a la semana y nomás quieren trabajar unas 3 o 4 horas. Eso es la pereza más horrorosa. Le apuesto a cualquier seguidor de Polo Polo a que me mande una intervención de Polo Polo en el Congreso opinando sobre la reforma a la salud. No hizo una. En la noche de uno de los debates, cuando tenía que argumentar proposiciones que había hecho de eliminación para tumbar la reforma, ni siquiera estaba para argumentarlas. Sin embargo, en redes sociales sí se ven muchos muy activos criticándola, pero lo que dice usted es que no hacen estas discusiones aquí en el recinto. Porque simplemente hacen videos solo y no están debatiendo con nadie. Póngalo en un debate
con otro a controvertir a ver si son capaces. Oiga, representante, pero usted también ha tenido consensos, porque igual la reforma obtuvo las mayorías, quiere decir que también esa posibilidad de hablar con los contradictorios políticos es importante y lo van a necesitar en el Senado de la República. Pero en medio de esas diferencias podemos lograr acuerdos sobre lo fundamental, que es básicamente lo que ha dicho Petro durante décadas como candidato, como senador y ahora como presidente. Sí, no estamos de acuerdo en todo, pongámonos de acuerdo en lo fundamental. De manera muy respetuosa, le envío un mensaje aquí al Senado y es: atiendan el mensaje de unidad que envió la Cámara de Representantes. Por segunda vez vota la reforma a la salud. ¿Qué puede ser distinto para que esta vez pase? Hoy tenemos, creo yo, un nivel de consenso mayor en sectores que eran supremamente adversos, pero también es una realidad. La realidad es que este sistema se autodestruye. Este sistema no es el chuchuchú de Petro porque Petro lo quiere acabar. El sistema actual se autodestruye y no hay paños de agua tibia para salvarlo. Si queremos nosotros salvar la vida de la población y proteger la salud de los colombianos, hay que transformarlo, y eso es lo que estamos haciendo. Este modelo de aseguramiento comercial demostró que fue un fracaso. Háblele a quienes sienten temor porque esa reforma de la salud que propone el gobierno y su bancada se haga realidad. ¿Qué les dice a quienes tienen temor porque eso pueda ser un fracaso? Para todas las personas que tengan temor sobre la reforma a la salud, quiero decirles que la protección de su vida y de su salud no es la salud de los negocios de unos intermediarios financieros EPS. Su salud y su vida se debe proteger es manejando bien los recursos públicos que todos pagamos y garantizándole dignidad a los prestadores y al personal de salud. Si transformamos eso como lo queremos en la reforma a la salud, todos nos vamos a beneficiar, seamos de la clase social que seamos, tengamos el pensamiento que tengamos, pero en lo fundamental, reconociendo que somos humanos. Así que a superar los miedos que nos generan los grandes poderes políticos, económicos y mediáticos, y avanzar en una reforma que de verdad lo requiere el país. Representante Alfredo Mondragón del Pacto Histórico y quien fue ponente de esta reforma que ya pasó su segundo debate aquí en el Congreso de la República, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes muchas gracias y bueno, atentos a los desarrollos que tenga estas y las otras reformas. También está la laboral pendiente, a que avancemos. Eso será otro programa. Nos encontramos en un próximo capítulo de Entrevistas con Alma de País. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.